Muy buenas, soy Lola Casermeiro, terapeuta en desprogramación mental, desarrollo y crecimiento personal. Esto para quien no me conozcáis o vengáis de nuevas. Todo eso lo hago a través de la canalización o llamado lecturas de registros acásicos. Hoy os quiero hablar de algo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión, incluso hice un vídeo especial sobre ello. Aún así quiero profundizar y ahondar un poquito más en el tema porque veo que de alguna forma, al ser algo todavía un poco desconocido, no se le está dando la importancia que tiene en nuestros procesos curativos de sanación. Se trata de ese otro o esa otra que habita en ti, en este caso también en mí. Todos nosotros creo que en algún momento hemos escuchado la palabra autosabotaje. Quiere decir que uno solo se boicotea o se genera impedimentos para lograr algún tipo de objetivos. Estos autosabotajes, una vez que se ha hecho una lectura de registros acásicos como la que hago yo, se empiezan a ver los orígenes de que se hayan dado, ¿no? En algunas ocasiones provienen de energías etéricas negativas, esas energías etéricas que atraemos debido a nuestras bajas frecuencias o nuestra falta de amor hacia nosotros mismos, y en otras ocasiones por falta de un merecimiento o de amor propio que proviene del adulto. Pero hoy concretamente voy a hablar de la parte más esencial e importante, que es el niño o la niña interna. El niño o la niña interna, cuando está herido, se ha quedado como parado en el tiempo con una emoción o una etapa concreta de su vida. A veces son varias etapas, depende de la persona o la experiencia vivida. Y esa herida está latente y tiene peso y carga sobre el adulto, de manera que detona ciertos pensamientos y ciertas emociones en determinados momentos donde se ven estimulados por algún tipo de experiencia que hace que recuerden a modo de archivador aquello que les pasó o les sucedió. El niño interior no tiene tiempo, es totalmente atemporal y está con su herida latente. Esas heridas pueden ser muchas, conocemos diferentes como son las del abandono, el rechazo, la traición, la injusticia. Esas heridas luego tienen ramificaciones, al final provienen de dolores o memorias de dolor que han experimentado previamente, de las cuales no se ha sentido en ese momento en la capacidad de poder salvarse de la situación o resolver, y se ha quedado ahí en la zona, digamos, neuronal, la parte intestinal, porque normalmente la reflejamos en el plexo solar, donde se nos agitan o se nos detonan ciertos miedos, ciertas emociones, porque ahí hay una gran memoria neuronal de situaciones pasadas y vividas con anterioridad. Entonces, ¿qué pasa con ese niño interno? Pues ese niño interno lo que hace a modo de denunciante es reproducir, cuando considera que hay una situación donde se siente en peligro o le recuerda alguna experiencia dolorosa pasada, lo que hace es reproducir todo aquello que le sucede o que le sucedió en esa experiencia, para que el adulto tome las cartas en el asunto, se haga cargo de ese niño o de esa niña y sane esas heridas, dándole y aportándole todo lo que ese niño o esa niña no pudo vivir o experimentar a nivel positivo en esa etapa de la infancia o diferentes etapas. El trabajo del niño interno o de la niña interna es un trabajo no, podría decir, muy agradable. Es un poco a veces dolorosillo, porque claro, hay que hurgar un poco en esos temas, sacar lo que haya y aportar o dar aquello que no tuvo.
a veces para el adulto le es muy difícil diferenciar entre ese niño interno y el adulto en sí, porque ese niño se ha puesto por delante, por eso digo, el otro o la otra que hay en mí se pone por delante, toma las riendas la mayor parte del tiempo sobre el adulto y le guía de manera caótica pues ante muchísimas situaciones que le genera pues eso, que no consiga sus objetivos, que las relaciones se le vayan al traste, que los trabajos pues dependiendo de qué tipo de herida pues a igual no atraiga trabajos muy agradables o que estén en armonía. Entonces siempre las va manipulando, controlando desde ese miedo, esas emociones y les recrea aquella historia que ellos han experimentado. A veces lo vemos reflejado en nuestras parejas muchísimo. Por ejemplo, un niño herido que ha tenido herida de abandono, de rechazo, ese adulto, su inconsciente biológico, lo que va es atraer a alguien que le abandone o que le rechace, o que le traicione, o que lo que sea algo que ya haya revivido o rememorado con anterioridad. Porque estos niños son un poco como, y aunque la explicación sea un poquillo peliaguda, pero es un poco como, tiene un sistema de actuación parecido al de los psicópatas, ¿no? Con esos psicópatas que vemos, esos asesinos en serie, ¿no? Que hay veces que están tan pagados de sí mismos, ¿no? Que empiezan a matar de una manera con mucho detalle, con mucho esto, para que no les pillen, pero ya un momento que como lo que quieren es notoriedad y darse a hacerse famosos y tal, lo que hacen es ir dejando pues ciertas huellas o cometiendo ciertos errores en sus asesinatos para que finalmente se les pille, ¿no? Y se sepa qué es lo que hay detrás, porque normalmente detrás hay un trauma importante, ¿no? Entonces los niños les pasa igual, los niños internos han sufrido, se han quedado paralizados y a veces no son cosas que a lo mejor que digas tú qué importantes son, pero para ese niño sí lo fue. Entonces se ha quedado paralizado en ese dolor, ese miedo, esa pena, aquello que le ocurrió, que le hizo sentirse muy triste. Hemos tenido muchas veces mucha prisa en crecer, en dejar ese niño a un lado, porque es importante el tener equilibrados también el adulto y el niño en cuestión de lo que es diversión, placeres y juegos, porque muchas veces son personas, adultos que han tenido que hacerse mayores antes de la cuenta y madurar antes de la cuenta, entonces esos niños se han quedado, pues los pobres, sin vivir esa etapa tan necesaria. La labor del adulto finalmente es aportarle a ese niño, darle aquello que ese niño de lo que careció en su momento, ¿no? Entonces es un trabajo bastante importante y completo cuando se hace bien. En mi caso tengo una sesión exclusivamente del niño o la niña interna porque creo que hay que darle esa relevancia debido a que en muchísimas ocasiones, si lo analizáis y lo veis, en muchísimas ocasiones veis que hay una parte vuestra como que está actuando de manera como independiente, ¿no? Como que no controláis y que se siente afectado por determinadas cosas o ve distorsionada la realidad que tiene enfrente en base a esas memorias de dolor que tiene. Entonces, provoca a veces conflictos o derivaciones de cosas que se podían haber logrado muy bien porque le han asaltado, se ha puesto ese niño esa niña por delante y ha empezado a crearle inseguridad, desconfianza, terror y un montón de cosas que han hecho que esas personas pues ya no lleven esa energía, que necesiten ese caño de ese foco, ¿no? de manifestación que hace que esa realidad, esa consecución, ¿no? de ese objetivo llegue a buen puerto. Entonces es súper importante el trabajo del niño y la niña interna. Para mí de lo más importante, lo suelo recomendar en las lecturas de registro acásico, no siempre, porque si veo que la persona no lo necesita, también se lo digo, pero en muchos casos, y es verdad que veo que hay mucha gente que tiene mucho miedo a hurgar en las emociones, porque se creen que si no miras, eso desaparece. Pero date cuenta que la edad que tengas actualmente,
por mucho que no hayas mirado, hay una parte de ti que te está fastidiando la película. Entonces, esa parte de ti, precisamente no hay que desecharla, porque mientras más la deseches, peor se pone a nivel emocional, más nervioso, más nerviosa, e intenta más llamar la atención. Lo que hay que aprender, en este caso, es todo lo contrario, darle esa atención, ese amor, ese respeto, ese cariño que se merecía ya en su momento, que de alguna forma no tuvo, porque a veces, bueno, pues los padres, pues hacemos lo que podemos, pero a veces no hacemos las cosas correctamente, las hacemos como sabemos en ese momento. Entonces, esos niños pueden haber vivido cosas dañinas y que hay que ayudarles a recobrar esa confianza, esa alegría, esa felicidad y aportarles esa parte también de juego, de ayuda, de saber disfrutar sobre todo y de recibir todo lo mejor que la vida te pueda ofrecer. Creo que con este vídeo quedará claro de lo importante que es poner en equilibrio todas esas partes, porque cuando vayas a querer tomar una dirección, si todas esas partes están unidas, irás en la dirección correcta y no tendrás mayores obstáculos. Si el niño va por un lado, la niña, y tú vas por otro, probablemente no consigas tus objetivos y probablemente también estarás ya muy cansado y muy cansada de que esto te suceda. Entonces, como somos humanos, y yo es una cosa que hago muchísimo hincapié, que somos humanos y que somos un tanto por ciento de emoción muy, muy grande, no tenemos que tener miedo a las emociones ni taparlas con pastillas, porque eso es un engaño que ha hecho el sistema, tapar con pastillas algo que va a seguir latente. Te puede mermar tu sistema cognitivo y puedes estar pues dopada y viendo lucecitas de colores. Pero el niño o la niña está ahí. Y ese, si no se ha sanado, va a salir a la palestra tarde o temprano. Entonces, por favor, tomad conciencia de ello, responsabilizaros de todo lo que os corresponde y por vuestro propio bien y también por el bien común, porque a veces esos niños, esas niñas saltan a destiempo en determinadas maneras, en situaciones de agobio, de sentirse en inferioridad, de incapacitados, en momentos de impotencia, de frustración. Y entonces, ese adulto que podía resolver de una manera más coherente, al final, pues mete la pata, porque ese niño o esa niña se ha hecho cargo de su vida. Sin más, me despido. Por favor, compartid este vídeo y darle difusión, darle a la campanita y estaré prontito pues con algún tema más que yo considere que sea importante. Os bendigo en amor y luz y gracias por estar ahí.